propósito de cariño que decías tú, Claudia, fíjate que nuestro siguiente invitado se fue a estudiar Derecho a Nueva York. Allá conoció a una mujer, se enamoró de esa mujer, se casó con esa mujer es extranjera, se vinieron a vivir para acá, y esa mujer le regaló una perrita. ¿Y tú sabes cómo le puso la perrita? Constitución. Estamos con Sergio Verdugo, investigador, profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo, el dueño de la Constitución, de la perrita, y hoy día vamos a hablar con él también en este tercer capítulo de Puente Social. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí conversando con ustedes. Muy bien, y nuestra tercera invitada, oye, cae como anillo al dedo, porque, bueno, ella, su título, digamos, hoy día en su currículum es presidenta del Consejo de Transparencia. Pero fíjate que estuve conversando con ella y ella tiene una gran pasión. Y si tuviera un poquito más de tiempo, un poquito más de hora al día, lo haría. Ser escritora de cuentos. Precioso. Estamos con Gloria de la Fuente. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Gusto Gloria. escucharlo y a los invitados a hacer que siguen también. Qué bueno. Oye, Gloria, la primera pregunta que te tengo es para ti. Porque yo no sé si se acuerdan, hace 21 años que hubo todo un escándalo en Chile por la casa de vidrio. ¿Se acuerdan de la casa de vidrio? Esa instalación que era, y se veía todo para adentro. ¿Cómo tiene que ser esta casa constituyente para que veamos todo lo que pasa adentro? Yo creo que una casa muy transparente, muy transparente. Yo creo que en la transparencia se juega la confianza también del proceso hacia adelante. Yo creo que eso es muy fundamental entenderlo, más aún porque van a ser los propios convencionales constituyentes los que se van a dar en un reglamento. Entendiendo que también transparencia no es sinónimo de exhibicionismo, por lo tanto yo creo que hay ciertos espacios donde tiene que haber una cierta reserva de la información, pero al final todos debiéramos conocer los fundamentos de las decisiones que se toman ahí. Así que creo que es muy importante la transparencia como principio, pero también puesta en marcha como políticas específicas en torno a la discusión constitucional. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día: transparencia, eficacia, confianza y participación. Pero antes los invitamos a participar en el programa con preguntas, comentarios en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. Repito, más 569-7772-7572. ¿Cómo lograr que la Convención Constituyente sea transparente y confiable para los ciudadanos? Sobre esto y más, conversamos hoy sábado en Puente Social junto a Claudia Bobadilla y Felipe Gersen. ADN, hablamos con la verdad. Y este programa lo hacemos gracias a Anglo American, comprometida con un futuro sustentable. Busca desde su sector ser un puente entre distintos actores sociales para impulsar el desarrollo integral de la minería y de nuestro país. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. En ADN, esto es Puente Social, una conversación para conectar a Chile. Aquí estamos de regreso y Gloria plantea algo que es relevante, una distinción entre transparencia y exhibicionismo. Sin embargo, una de las peticiones, y que lo hemos sentido desde hace mucho tiempo en nuestro país, es poder transparentar con mayor cantidad posible cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y que pareciera ser que a veces están bajo algo del secretismo. Eso es lo que percibe la ciudadanía, y por lo tanto a eso apunta esta necesidad de transparencia. Y yo le quiero preguntar a Suyín, porque yo recuerdo que Peñalolén fue uno de los primeros municipios que empezó a hacer transparentes vía streaming en esa época las reuniones del Consejo Municipal. ¿Cómo fue esa experiencia, Suyín, y cómo tú pensarías que esa experiencia puede también aplicarse a este proceso constituyente? Bueno, la verdad es que yo creo que hay una necesidad de los ciudadanos, de los vecinos y las vecinas, de saber qué es lo que eligen sus autoridades o qué es lo que debaten. Entonces, claro, con la experiencia que nosotros hemos tenido de transparentar el Consejo Municipal, yo creo que es como
una primera cosa que sí o sí debería haber en esta nueva constitución, ya que hay muchos espacios en donde la gente hay un desconocimiento de lo que deciden o de lo que debaten más bien. Ya, yo creo que vamos al debate porque lo que le interesa a la gente es saber que si sus vivencias se ven reflejadas en la gente que eligió, si la gente está debatiendo o está conversando de lo que de las personas que ellos votaron, si son sus propias vivencias. Y en tu experiencia, en tu conversación permanente con vecinos, ¿qué están esperando los vecinos y vecinas de este proceso, de esta conversación y esta convención constituyente? Yo creo que lo que hemos podido rescatar este último tiempo, más allá de la transparencia, yo creo que es participación. ¿Ya? Sentirse escuchados y sentirse escuchados de una forma en donde ellos puedan ser parte de este nuevo proceso, no solo yendo a votar, no solo yendo a votar apruebo y convención constitucional como lo hicimos en octubre, sino que también poder tener espacios y espacios que sean también no solo a través de las redes sociales, a lo mejor que ahora este último tiempo se ha hablado mucho de que ocupemos las redes sociales y yo creo que sí, obviamente es un espacio que lo tenemos que ocupar, pero también hay muchos vecinos que no tienen teléfono, que nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia de que hay mucha gente que no tiene internet. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo buscamos otros mecanismos que sean mucho más cercanos, sobre todo para los adultos mayores, que yo creo que igual tienen que tener una cabida en esta nueva constitución? Entonces, yo creo que desde ahí, desde escucharlos, desde levantar sus necesidades, estar en el territorio, hacer reuniones en los territorios, desde ahí también que después, que todo lo que los constituyentes recojan puedan llevarlo a esta nueva constitución y también que después los vecinos vean que ellos están discutiendo esos temas. Entonces tenemos transparencia como una demanda relevante y tenemos la necesidad de escucharnos a la mayor cantidad de actores posibles en este proceso constituyente. Yo le quiero preguntar a Sergio, hola Sergio, desde tu experiencia constitucionalista, ¿cómo se dan estos procesos de redacción de una carta fundamental con estándares de alta transparencia y de activa participación ciudadana? Mira, aquí hay distintos tipos de alternativas y la verdad es que la experiencia chilena va a ser bien única porque a medida que avanzan los años más alternativas tecnológicas tenemos. Lo importante es tratar de equilibrar dos grandes principios que tienen que estar presentes en la convención. El primero es que estén las condiciones adecuadas para que haya una deliberación interna que permita llegar a acuerdos, encontrar espacios comunes, porque si eso no se logra, los 2/3 van a impedir que la convención pueda aprobar una nueva constitución. Y el segundo es generar las condiciones para que haya una deliberación hacia afuera, o sea, una deliberación que haga que la gente se sienta identificada con la convención. Estos dos principios pueden estar en tensión, porque si uno tiene, por ejemplo, una confidencialidad completa, ¿no? El primero se cumple, pero no el segundo. Pero si uno tiene una transparencia y una participación completa, podemos caer en el peligro del asambleísmo y terminar con una muy mala constitución al final del día. Sergio. Entonces necesitamos llegar con un equilibrio. Sergio, entre ambos valores. ¿Sí? Tú me contabas que tú hiciste una experiencia con tus alumnos de hacer como una especie de convención constituyente en que aplicaron como distintas dinámicas de conversación. ¿Y cómo fue esa experiencia y qué pasa? Eso es como un mini laboratorio, pero un poco para darse cuenta de qué puede ir pasando. Perdona, no te perdí la señal, no te entendí la pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, tú hiciste una experiencia con tu alumno, entiendo, en que hicieron como una pequeña, un ejercicio de convención constituyente en donde fueron aplicando distintas dinámicas más maximalistas, más... ¿Cómo fue esa experiencia y qué conclusiones llegaste tú? Ya, esa es una experiencia valiosa para entender cómo funciona el procedimiento de votación, porque nosotros hicimos un experimento para ver cómo se generaban las dinámicas de negociación al final de en una convención donde se votaba todo artículo por artículo sin una doble revisión y sin una aprobación por 2/3 final. Pero esa experiencia no está condicionada por las herramientas de transparencia y obviamente una experiencia bastante limitada. ¿Ya? Y las lecciones que podemos sacar de esa experiencia, que fue muy útil, yo creo son bien limitadas, ya, pero muestran en general la cantidad de absurdos que pueden ocurrir cuando un procedimiento no está bien diseñado y cuando solamente nos juntamos a votar
y no a negociar, a deliberar, a ponernos de acuerdo en un texto común. ¿Ya? Y es por eso que hoy día yo creo que tenemos que, volviendo al tema de la transparencia, tenemos que ser capaces de entender que la transparencia funciona en conjunto con un principio que nosotros hemos elegido para conducir esta convención, y es el principio de la representación política. O sea, esta convención va a estar compuesta por representantes elegidos por la ciudadanía, y la transparencia es un mecanismo para que la ciudadanía pueda efectivamente ver que sus representantes están cumpliendo con el mandato que los ciudadanos le dieron. Y por eso es que ambas cosas van juntos. La representación, entonces, hace que las personas puedan convertirse, los representantes sean la voz de quienes los eligieron. Y por eso la transparencia juega un rol tan relevante. Gracias, Sergio. Claro, lo que tiene que ver, Sergio, y con el término en inglés, y perdona a los auditores y auditoras, con la accountability. Cómo yo voy haciendo una fiscalización de si mis representantes están cumpliendo el rol por el cual nosotros los elegimos. Gloria, Sergio plantea esta tensión entre lo confidencial y la transparencia y enuncia como el peligro del asambleísmo. ¿Tú ves que hay real peligro del asambleísmo con mecanismos que promuevan la transparencia? Yo creo que no, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas que yo creo que de hecho la legislación que ya existe, por ejemplo, en Chile ya resuelve. Hay un principio que está hoy día esta ley de transparencia, que se llama privilegio deliberativo. ¿En qué consiste el privilegio deliberativo? Básicamente que hay ciertos espacios en la toma de decisiones de las autoridades, de los representantes, decía Sergio, que tienen que estar cautelados y cuya información para la toma de decisiones está cautelada mientras el proceso decisional ocurre. ¿Por qué pasa eso? Porque en la práctica, si todo esto se hubiera abierto desde el principio a fin, probablemente sería el propio proceso deliberativo de los representantes, en este caso los convencionales constituyentes, lo que se vería afectado. Entonces, pero son espacios acotados, restringidos, que no vulneran bajo ningún punto de vista los otros espacios donde debemos tener, por supuesto, acceso a la información pública, por supuesto, espacio en el fondo o acceso a las discusiones, a algunos documentos que se tengan en el fondo a la vista para poder tomar ciertas decisiones. Eso es muy importante. Encontrar el equilibrio creo que es posible, pero hay que generar dos discusiones, yo creo que son importantes. Uno, un reglamento que en la práctica se discuta bien de cara a la ciudadanía, es decir, los mecanismos que se van a establecer para establecer las deliberaciones, para establecer, por ejemplo, el trabajo en subcomisiones, para saber cómo se va a transparentar y se va a acceder a la información de la discusión que tengan los convencionales constituyentes. En todo eso yo creo que se va a jugar mucho la confianza y la legitimidad del proceso, lo mismo que parte de la discusión del panel hoy día mismo, digamos, que es la discusión sobre la participación. Creo que aunque los convencionales constituyentes van a tener un rol fundamental en términos que son los representantes de la ciudadanía para poder discutir, creo que de todas maneras hay que pensar en generar algunos mecanismos de participación ciudadana, o al menos donde los ciudadanos puedan depositar sus esperanzas, sus expectativas. Yo creo que la tecnología puede ayudar a eso, con las limitaciones, las brechas, por cierto, que existen, porque creo que es muy relevante pensar en que después del estallido social, un fenómeno relevante que se produjo fueron los cabildos ciudadanos bien autoconvocados, digamos. Exacto, y creo que esto es una señal súper importante que tenemos que avanzar hacia adelante. A propósito de participación ciudadana, tenemos preguntas del público. Pero fantástico. Vamos. Hola amigas y amigos, aquí Alejandro de Santiago Centro. Quería saludar a todo el panel de ADN y agradecer estos espacios que son tan necesarios, sobre todo en estos tiempos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Respecto a lo que están abordando, me gustaría saber cómo serán los mecanismos de financiamiento de estas personas que van a redactar esta nueva Constitución, pensando también que van a funcionar, a mi impresión, muy parecido al Congreso. Entonces eso, si me pudiesen ayudar a clarificar ese tema. Saludos. Qué importante pregunta la de la transparencia también en el financiamiento de quienes van a estar a cargo de la redacción de la nueva Constitución. Sergio, ¿nos ayudas a contestarla a nuestro auditor? Sí, mira, es importante tener presente que en las normas de campaña y de financiamiento de las campañas ya las conocemos, pero cuando la convención se instale, los delegados van a recibir un sueldo que está en UTM, pero en pesos chilenos es alrededor de 2,5 millones de pesos que van a recibir.
Y esa es la remuneración que ellos van a tener, y eso está financiado por el Estado. Y además desde el Ejecutivo se van a proveer también los medios para que estas personas cuenten con la debida asesoría técnica, y también se va a financiar una secretaría técnica. ¿Cuáles son, Sergio, también de cara a la transparencia, las normas que van a regular el tema de los conflictos de interés? Independientes que están en la actividad privada y que ahora eventualmente pueden ser constituyentes, senadores, diputados que entiendo que no pueden postularse, los que ejercen cargos gremiales tampoco lo pueden hacer. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo se va a resolver el tema de los conflictos de interés, que también tiene que ver con transparencia? Mira, está muy limitado para las personas que trabajan en el mundo público, donde básicamente cuando inscriben las candidaturas tienen que dejar sus cargos, pero no está limitado en el mundo privado, salvo para los cargos de representación gremial o sindical, no, si tú eres dirigente. Y en ese caso, claro que hay un límite. Ahora, aquí debiera regir un principio de probidad general, donde haya un principio de abstención, ¿no? Cuando haya una suerte de conflicto de alguna persona que tenga intereses en algún área relativa que se esté discutiendo en la convención. En otras palabras, si tú tienes intereses en algún área del mercado específica y la convención está discutiendo esa área, lo que corresponde éticamente es que esa persona se abstenga de votar en ese caso. Esa, lo menos, es mi posición hoy día. ¿Alcanzamos una pregunta más antes del primer corte? Hola amigos de ADN, Olga por acá de Santiago Centro. Los estoy escuchando atentamente y quiero participar del debate. ¿Cuál es el desafío que tienen por delante los constituyentes para que la ciudadanía vuelva a confiar y creer en las instituciones que están de capa caída? Saludos. ¿Qué le dirías tú, Su? Bueno, yo creo que el desafío lo tienen en este minuto el Congreso para ver cómo se va a definir el tema de los independientes de la constituyente. Yo creo que la gente de verdad dejó de creer en las autoridades. Los niveles de aprobación que tiene el gobierno y que tiene el Poder Legislativo son muy, muy bajos. Entonces ahí yo creo que un rol fundamental, lamentablemente, lo tiene el Congreso, de cómo va a permitir que los independientes puedan estar en lista y que puedan tener las mismas condiciones de poder ganar y poder estar y ser parte de esta nueva constituyente. Yo creo que ese es un primer desafío que ahí tenemos que avanzar en eso para poder después que los mismos constituyentes, al ser independientes, yo creo que van a tener mucha mayor credibilidad de la gente. Claudia, 30 segundos. 30 segundos para Gloria. Gloria, lo que está en la base de la pregunta de nuestra auditora es la recuperación de la legitimidad de la clase política. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que hay un desafío enorme ahí y por eso es tan importante las señales que se den en torno, tal como decía Sujin, respecto a los independientes, la posibilidad que puedan competir, pero además las condiciones reales de competencia, y luego que se establezcan reglas claras respecto al funcionamiento, porque en la medida que las personas confíen en que el proceso que se va a realizar va a ser un proceso abierto de cara a la ciudadanía, que incorpore la participación, que no se están defendiendo intereses corporativos, sino que más bien intereses que competen a toda la ciudadanía para construir un nuevo pacto social, entendiendo además que la Constitución es un primer paso hacia la construcción de una mirada de futuro que va a ser distinta. Yo creo que nos vamos a jugar un buen proceso. Hasta aquí, yo creo que el encauce institucional del estallido ha sido correcto. Vimos la participación, vimos los resultados del plebiscito el 25 de octubre, pero creo que hay mucho más que hacer. Y quisiera una última referencia a hacer, que tiene que ver con lo que preguntaban antes sobre el ecosistema en materia de transparencia de las reglas. No nos olvidemos que los convencionales constituyentes, además de la remuneración que van a recibir, van a estar sujetos a la ley del lobby y a la declaración de patrimonio de intereses, y eso nos permite regular los conflictos de interés y tener ahí una mirada potente. Falta probablemente los mecanismos de acceso a la información en este ecosistema, pero importante. Mira, sí, Felipe. Sí, quiero profundizar, pero necesitamos ir a un corte comercial. Pero quiero profundizar sobre ese tema porque realmente yo creo que va a ser, en la realidad va a ser uno de los grandes asuntos, por lo menos para el periodismo, estar vigilando eso. Anglo American, comprometida con un futuro sustentable, busca desde su sector ser un puente entre distintos actores sociales para impulsar el desarrollo integral de la minería y de nuestro país. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. En ADN abrimos un nuevo espacio para conversar y construir un puente social, junto a Claudia Bobadilla y Felipe Gertzen. Para que no se te pase nada,
esta hora ADN te pasa el dato. FONASA tiene disponible un formulario en línea para afiliarse sin salir de casa. Solo hay que ingresar a www.fonasa.cl, llenar el formulario, adjuntar los documentos solicitados y automáticamente se adquiere protección en salud y la cobertura financiera. Este trámite lo pueden realizar todas las personas que viven en Chile, sin discriminar por edad, género, orientación sexual o nacionalidad, ni por el nivel de ingreso, ni si está cesante o número de cargas. Tampoco se considera si la persona tiene o no enfermedades preexistentes o si está embarazada. Una vez inscrito en FONASA se obtiene cobertura económica desde el 80 al 100% en el total del cobro de todas las prestaciones en la red pública de salud, también denominado modalidad institucional, y a través de la compra de bonos en la red privada en convenio con FONASA, también denominado modalidad libre elección. Para mayor información se puede llamar al call center 600-360-3000 o también consultar a través de las redes sociales de FONASA, en Twitter, @ayudafonasa, en Instagram, @FONASA Chile o en Facebook FONASA Chile para recibir atención personalizada. ADN. Buenos datos ahora y a toda hora. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Compro o arriendo? Mejor compro. No, mejor arriendo. ¿Arriendo mejor o compro? ¿O los dos? Todas las anteriores. Así es. Acércate a Edificio Médano en Concón y arrienda con opción de compra. Ven a vivir a un sector privilegiado en Bosques de Montemar. Departamentos desde 2.849 UF. Ven a conocer nuestros pilotos en Los Prunos 400 Concón. Más información en inmobiliachile.cl. Inmobilia. Crea tu propio estilo. Invocadores, atentos a los equipos seleccionados y al desarrollo de competencias. Ingresa en festigame.com y no te pierdas las finales en FestiWeek del 7 al 13 de diciembre. El Universal League of Legends vivirá sus batallas finales y tú eres el protagonista. Una invitación de Universidad Central. Ven y transforma el mundo. Recuerda, ingresa en festigame.com y no te pierdas las finales en FestiWeek del 7 al 13 de diciembre. FestiWeek. Vive, siente y juega con el mundo de los videojuegos. Vecinos y vecinas de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal. Los invito a conocer nuestra revista digital La Reina Unida, Juntos Enfrentamos la Pandemia, en www.lareina.cl. Una edición especial dedicada a los héroes anónimos que nos han ayudado a combatir el COVID-19. Conoce además el programa La Reina te acompaña, pensado en nuestros adultos mayores y todos los proyectos para mejorar nuestra comuna. Los premios Musa 2020 ya están aquí y tienes hasta el 30 de noviembre para votar en las 14 categorías para destacar a lo mejor de la música en Chile. Y el viernes 4 de diciembre tendremos una noche única para celebrar a las ganadoras y ganadores. Artistas confirmados: Cami, Denise Rosenthal, Moral Distraída, GP, Princesa Alba, Fernando Ubiergo, Manuel García, desde Los Ángeles, El Pi, y desde Miami, Luis Fonsi. Sigue votando en premiosmusa.cl y síguenos en todas las redes sociales como @premiosmusa. Premios Musa. La música que nos inspira. Gracias por abrirnos tu casa. Gracias por informarte con nosotros. Y también por contarnos lo que te pasa y lo que piensas. En estos momentos difíciles, quédate en la radio. Quédate en ADN, porque en todo Chile, ADN siempre te acompaña. Una mesa para conversar y para conectarnos. En ADN escuchas Puente Social, junto a Claudia Bobadilla y Felipe Gertzen. Habíamos quedado pendiente, Gloria, porque yo tengo una gran inquietud. Yo entiendo la transparencia, yo entiendo la participación, yo entiendo que aquí hay que hacer las cosas, digamos, de cara a la gente, está perfecto eso, pero entre medio hay que escribir una constitución.
O sea, y hay que escribirla bien. O sea, entonces, ¿cómo se tiene que aquí conjugar todos estos deseos que tenemos de transparencia con eficacia? Con una constitución que esté técnicamente bien hecha. En el Congreso tenemos millones de ejemplos de leyes que después hay que hacerlas de nuevo que quedaron mal hechas. ¿Cómo tiene que ser esa mezcla? Sí, yo creo que más, o sea, tanto como el texto constitucional, que es el resultado de este proceso, también el proceso mismo, yo creo que en sí mismo nos ayuda a pensar en cómo vamos o cuál legítimo va a ser, o cuánto nos va a ayudar a resolver los dolores o los malestares que existen en la sociedad chilena. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay un punto muy central que tiene que ver con, lo decía hace un rato atrás, y creo que varios actores lo han puesto sobre la mesa, sobre el reglamento. Porque para que efectivamente tengamos la posibilidad de que las discusiones que se van a conducir o hacer logren generar aquellos elementos que tienen que estar, y los acuerdos necesarios, el proceso deliberativo necesario para que quede un texto coherente, esto implica tener un reglamento respecto al funcionamiento que no solamente contemple estándares de transparencia, sino que efectivamente logre la eficacia en el proceso. Y eso es una cosa que está por construirse todavía, ¿no? Ahora, yo creo que en la práctica, como los convencionales constituyentes, además de estar dedicados exclusivamente a esto, van a contar con asesoría detrás, con grupos técnicos. Yo creo que es importante también que la propia sociedad civil, los centros de pensamiento, el mundo académico se active en torno a esta discusión. Por eso también es tan importante la apertura en los debates, ¿no? Porque es importante también que todos los insumos que necesitan los convencionales constituyentes lleguen a puerto de manera tal de que pueda haber una buena síntesis ahí, una buena discusión. Pero sin duda es un desafío enorme. Así es, tú, Gloria, tú planteas algo central y quiero preguntarle a Sergio, antes de entrar a la otra dimensión relevante en este proceso, que es la participación ciudadana. Sergio, hay muchas materias que se están dejando o se dejaron para el reglamento, y esta convención tiene un tiempo limitado para redactar la nueva propuesta de Carta Fundamental. ¿Cómo ves tú, qué viabilidad le ves tú en este tiempo acotado a que tengamos pronto, una vez constituida la convención, un reglamento que se consensúe entre los 150 constituyentes? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que decía Gloria. Este es probablemente el tema más importante, además el tema que más cuesta explicarle a la gente, porque es un tema que está lleno de cuestiones procedimentales que pueden sonar muy aleguleyadas de abogados, pero que son muy determinantes del procedimiento que la convención va a seguir. Entonces, este es un tema esencial. ¿Ya? Ahora, es poco probable que tengamos acuerdos políticos transversales antes de las elecciones de abril, porque los partidos políticos y los independientes van a querer medir sus fuerzas antes de entrar a negociar. Entonces, lo que hay hoy día al respecto son propuestas que vienen desde el mundo académico. Y esas propuestas tienen una riqueza importante que yo creo que debiera ser considerada. En general, el gran principio aquí tiene que ser balancear la idea de que las personas que estén en la convención tienen que hablarle a sus audiencias externas, pero también tienen que comunicarse con la persona que está al frente. Entonces, lograr esa deliberación interna es clave. Y por eso es que hay ideas regulatorias que son súper importantes. Si quieres podemos hablar de eso, digamos, pero son ideas como mucho más chicas, mucho más del procedimiento, pero que es esencial que el reglamento se haga cargo. Bueno, quizás por eso también es tan relevante la participación de los independientes, porque cuando tú dices de hablarle a su partido, esencialmente, lo que usted está diciendo, y mantener la relación con el que está al frente dentro de la convención, tiene que ver con esa mayor o menor independencia de un partido político. Y en ese contexto yo le quiero preguntar a Suyín, que ella realiza un trabajo, nos tocó conocerlo en Puente Social, de permanente contacto con los vecinos, con las vecinas, en cabildos, en conversaciones, en foros que aún continúan, incluso durante la pandemia, en formatos por Zoom. Suyín, ¿cuál es el deseo, cuál es la demanda de participación que hay hoy desde la ciudadanía? Nosotros hemos estado trabajando con las vecinas y vecinas, como Claudia decía, en encuentros estas últimas semanas después del plebiscito, en donde lo que ellos quieren o que queremos, porque finalmente estamos todos en la misma, lo que queremos es que haya mayor participación de los independientes. ¿Ya? Cómo salen candidatos desde los mismos barrios, desde las bases, y que estos tengan real posibilidad de ganar, que no tengamos que irnos en una lista
de un partido político y que nos pongan al final de la lista y que después por el sistema que tenemos, que todos conocemos, van a ganar los 3 primeros y a lo mejor el último sacó más votos, que era el independiente, que era el dirigente a lo mejor, o que era la persona del barrio. Ustedes están buscando candidatos en los barrios, ¿no es cierto? Más allá de buscando candidatos, lo que estamos haciendo es conversando para ver qué es lo que tendría que tener esta nueva constitución, para ver qué es lo que queremos que tenga esta nueva constitución, y desde ahí ver quién puede ser representativa con todo lo que nosotros hemos podido levantar. En eso estamos trabajando principalmente. ¿Y los vecinos y vecinas participan, se están involucrando en la conversa? O sea, sí se involucran, no de la forma a lo mejor que quisiéramos, que lo hablábamos delante, o sea, cuesta que la gente, porque muchas veces la gente no entiende en el proceso en el que estamos, no entiende que esto es un proceso mucho más largo que solo haber ido a votar por el apruebo y por una convención constitucional el 25 de octubre. Entonces ahí también hay un rol súper importante de esta nueva constitución o de los constituyentes, por lo que hablaba Gloria. O sea, Gloria hablaba como de los grupos técnicos, de los asesores que van a tener. Yo creo que también los asesores van a tener que ser gente del territorio. ¿Cómo llegamos a hacer consultas a las personas del territorio? Que las personas sientan y se vean como en la obligación de involucrarse en estos procesos. Tengo una pregunta, pero antes, a propósito de las consultas del territorio, están llegando muchas consultas de nuestros auditores que nuestro territorio. A ver, una pregunta. Hola amigos, les habla Pato Silva de Temuco. Mi pregunta dice relación a propósito de la participación y de la transparencia. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a la intención de algunos sectores políticos que plantean que el voto de los convencionales sea secreto, ¿cierto?, a la hora que se traten las diversas materias? En lo personal creo que eso atenta claramente en contra del principio de transparencia que tanto se demanda en la actuación política, en la práctica política. Me gustaría saber qué opinión tienen al respecto. Gracias. Sergio, ¿qué opinas tú de esto? Mira, en general, cuando el voto debe ser secreto en la urna, ¿no? El voto del ciudadano. Pero el voto del representante tienen que haber muy buenas razones para hacer que sea secreto, porque el voto del representante tiene que representar a otros y la ciudadanía tiene que tener acceso a verlo. Entonces yo por eso soy escéptico de esta idea. Ahora, han habido experimentos, esto no es una idea tan loca porque ha ocurrido en otras partes del mundo. En el proceso irlandés, por ejemplo, hubo algunas instancias en comisiones donde el voto fue secreto, lo que sirvió para generar acuerdos, ¿ya? Pero en general, si es que va a haber algún nivel de confidencialidad, tiene que ser un nivel de confidencialidad bien reducido, bien excepcional, bien pragmático y asociado a resolver, a generar acuerdos en áreas donde las facciones presentes al interior de la convención tengan posiciones fuertes que no sean capaces de ceder, o sea, para destrabar cuestiones que pueden amenazar a la convención con no ser exitosa. Si hay un minuto que me pueden dar, me gustaría comentar el tema de los independientes, si fuera posible. Sí, dale. Sí. Mira, lo que pasa es que aquí yo entiendo que hay una idea como media romántica acerca del rol que deben cumplir los independientes, porque la población en general desconfía mucho a los partidos políticos. Si tenemos una crisis política hoy día es en gran parte debido a la pérdida de credibilidad de los partidos hoy día. Entonces es comprensible que las personas quieran mirar al mundo de los independientes. Ya, pero hay que hacerlo con un matiz muy, muy, muy importante, y es importante hacer este punto. No hay democracia en el mundo que se diga democrática que no tenga partidos políticos. Los partidos políticos para la representación juegan un rol esencial. Por eso el principal desafío del proceso constituyente es de los partidos políticos, que los partidos utilicen este proceso como una oportunidad para recuperar la credibilidad perdida. Y por eso es que yo, por lo menos, soy partidario, más allá de que exista la posibilidad legal de que los independientes puedan hacer listas propias, yo soy partidario que los independientes vayan por los cupos de los partidos. Yo creo que le hace mejor a la representación política, le hace mejor al sistema democrático y permite construir una democracia más consolidada el día de mañana. Ahora, yo entiendo que esto es algo que la población está rechazando, ¿ya? Pero es importante tener presente que cuando uno elige una persona, esa persona a uno lo va a representar. Y cuando elegimos independientes respecto de los cuales tenemos poca información, o respecto de los cuales no conocemos bien su carrera, o que no ofrecen una mirada país, como la que sí ofrecen las doctrinas que tienen los partidos políticos, entonces la representación se reduce, ¿ya? Y hay un problema de accountability más grande.
Entonces, el quién estamos eligiendo tiene que estar conectado con la doctrina política que esa persona ofrece en todos los temas que se van a discutir en la convención, en la forma de Estado, en el régimen político, cómo se diseñan los derechos de las personas, en el estatuto que le vamos a dar a los pueblos originarios. O sea, son una serie de cuestiones. Entonces, si yo elijo un independiente que tiene una agenda específica en un tema muy concreto, estoy reduciendo el accountability de la convención. Perfecto. Y por eso Sergio, es que los partidos son tan importantes. Sergio, Sí. mira, estando totalmente de acuerdo que la robustez de las democracias tienen que ver con la existencia de la buena calidad de los partidos políticos. Sin embargo, como estamos en este cambio de mundo, porque lo que estamos viendo hoy día es que se nos instala un nuevo mundo, uno también debería abrirse, creo, a explorar cómo uno integra dentro de este nuevo diseño que nos permita tener cohesión social, que lo que decidamos goce de legitimidad transversal, la opinión ciudadana. Y cuando digo la opinión ciudadana, no es una opinión ciudadana en el abstracto, en el romanticismo, sino que yo creo, y me consta por la experiencia territorial, que hay mucho talento, hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia y sensatez en actores sociales que viven en los territorios. ¿Quiénes mejores que ellos y ellas conocen las necesidades que los apremian? Y yo diría que tienen una mirada muy comprensiva, no parcial, de las necesidades o de las materias que deberíamos conversar en la constituyente. Yo creo que es indispensable que incorporemos la voz de esos actores sociales que, si bien no son pertenecientes a un partido político, tienen prácticas y trayectorias como actores sociales que los legitiman muy bien para ser parte en la discusión y aportarían talento y voces nuevas. Pero si me permite, para que un representante cumpla bien su misión, tú tienes que saber si ese representante es liberal, es conservador, es socialdemócrata, si está de acuerdo con el matrimonio igualitario, si está de acuerdo con la prohibición del aborto o no, con los derechos reproductivos de la mujer. Son una serie de materias. Entonces, lo que te estoy diciendo no es, un independiente es posible que ofrezca una mirada país, ¿ya? Es posible, pero es mucho más difícil si lo hace con una plataforma individual. ¿Ya? Y es por eso que los independientes que quieran participar tienen que ser capaces de ofrecerle a la ciudadanía un relato de país que ellos van a negociar. Yo creo que eso es lo que está tratando de impulsar, por ejemplo, la lista de independientes no neutrales. Pero yo le quiero que dar la palabra a Suyín, que tiene la experiencia territorial, para que nos pueda complementar lo que estamos conversando en este punto. O sea, solo agregar que no es que creamos que esta constitución se tenga que hacer solo por independientes. Creemos que tiene que haber un equilibrio. Creemos que obviamente los partidos políticos son parte de este país. O sea, si tú veís cuánto es el porcentaje de gente que es militante y gente que es independiente, obviamente los militantes son mucho menos, es un porcentaje muy bajo, pero sí creemos que tiene que haber un equilibrio. Si el tema es que cómo los partidos políticos nos permiten a los independientes ser parte real de esto, y real, porque si vamos en las y vuelvo a lo que decían antes, si vamos en las listas y quedamos en los puestos 8, 9 y 10 de la lista, y van a salir, o sea, ya pasó, hay un claro ejemplo de lo que pasó en Santiago con el Frente Amplio, ¿ya? O sea, que Alberto Mayor sacó una cantidad de votos mucho mayor a 2 diputados que están ahora, y claro, por la posición de la lista. Claro, por la posición de la lista, es el sistema que tenemos. El sistema electoral. Exacto, es el sistema que tenemos y tenemos que jugar con esto, y los independientes estamos, y el barrio está disponible a jugar con esto. ¿Cómo los partidos políticos no ceden ese espacio? Lamentablemente no debería ser así, no debería así como esperar que nos cedan el espacio, pero estamos en esta y vamos a jugar con estas reglas del juego, pero también ellos tienen que entender que si no se hace de una forma transparente y de una forma que también a los independientes nos permita estar, o sea, vamos a tener una constitución que no va a ser válida y vamos a seguir con las protestas, vamos a seguir con las movilizaciones. Y claro, la legitimidad. Exactamente. Yo, Gloria, tengo una pregunta súper práctica. Ayer pensaba, dije, bueno, a ver, pero ¿a dónde se va a hacer esta convención constituyente? ¿Dónde va? Y me di cuenta que no hay ni un lugar todavía asignado para que viva esta conversación. Yo creo que los lugares son muy importantes porque en el fondo determinan dinámica, muchas cosas, los colores. Entonces, para ti, ¿cómo tendría que ser el lugar? Y porque además, después fue mi segunda pensamiento de la noche, bueno, porque además este lugar hay que implementarlo técnicamente para poder estar todo el rato transmitiendo lo que está pasando. ¿Gloria?
Bueno, yo tengo... Ahí volvió el Ahí sí. Gloria, Ahí volví. ¿Me escuchaste, no? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Había silenciado el micrófono porque estaba mi perro ladrando alrededor. Por eso había que para no interrumpirlo. Muy bien. Oye, Gloria... Pero escuché perfecto lo que decías. Perfecto. ¿Dónde la harías tú? Fíjate que es una súper buena pregunta porque tiene que cumplir esos dos requisitos, ¿no? Que técnicamente el espacio en el fondo signifique que te puedan trabajar súper bien los convencionales constituyentes, pero al mismo tiempo que existan posibilidades ciertas de que en el fondo el símbolo en el fondo sea relevante. Yo no sé si el edificio del ex Congreso que está en Santiago podría tener esas características, porque tiene salas, porque la práctica tiene un espacio como de deliberación más importante. Eso podría ser una alternativa, supongo, ¿no? Además pensemos otra cosa, que no sabemos cómo van a estar las circunstancias de la pandemia el próximo año. Se avisó la vacuna, pero no sabemos todavía si efectivamente va a ser así. Hemos visto como el Parlamento, al menos no ha funcionado telemáticamente casi todo el año. Entonces yo creo que es una tremenda pregunta. Ahora, es cierto que los espacios generan, o sea, los espacios en sí mismos son símbolos relevantes, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cuestión que discutir. Ahora, me gustaría en la práctica que fueran espacios, sobre todo donde exista la posibilidad, así como el Congreso. Ustedes piensan que del Congreso pasamos de principios de los 90 a mucha opacidad, había comisiones que ni se televisaban ni nada, a un espacio bien abierto hoy en día, con déficit, por supuesto, porque todos nos estamos aprendiendo, hemos avanzado harto en los últimos 10 años en materia de transparencia. Yo me imagino algo similar, es decir, generar condiciones para que algunas comisiones, algunos debates sean efectivamente televisados, donde existe una página web, además van a tener que armarle todo un mundo de medios para poder, para poder comunicar bien y permanentemente y activamente, y además recibir la voz de la gente. Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro, no sé si me permite, Felipe, como agregar una cosa que dijo Suyena hace un rato atrás, que creo que es súper importante, que tiene que ver con la experiencia en los territorios y la expectativa. Porque fíjate que yo creo que hay algo y que aquí tenemos toda una responsabilidad, los que tenemos voces en medio, los que ocupamos un cargo institucional, los que estamos en la academia, en el territorio, etcétera, de poner respecto a la Constitución las expectativas, que un horizonte de llegada. El horizonte de llegada no es la firma del texto constitucional ni el plebiscito en el fondo para aprobar la nueva Constitución. El horizonte de salida en la construcción de un pacto social que probablemente va a requerir leyes que habiliten los principios que estén contenidos, los derechos de la Constitución, un proceso de más largo aliento. Se nos viene una gran obra, el primer paso. Claro, el primer una paso gran conversación. Sí, total. Y eso yo creo que es muy importante también tenerlo a la vista, ¿no? Para poder tener las expectativas a la altura de lo que es adecuado, pero sobre todo pensar que esto es un proceso a largo plazo que depende de la responsabilidad de todos desde el rol en que estemos, desde el territorio hasta los espacios de representación. Bueno, mira, a propósito de eso, y para ir terminando, así como tú dices, Claudia, que hay que hacer este proceso con respeto y cariño, yo quiero agregar sensatez, paciencia y eficacia.